del nacimiento de Jesús. Vamos a iniciar con la oración. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos han dado, por cada uno de los niños que nos están viendo en sus casas, por sus familias, por sus papás, sus abuelitos, por sus amiguitos, por todas esas personas que nos rodean, Dios, por nuestros seres queridos. Danos la sabiduría para caminar correctamente. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora pasaremos con la recitación a cargo de la maestra Jamie. Hola niños, vamos con la recitación de hoy, es a Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Esa fue la recitación de hoy. Los motivo para que se aprendan la recitación y suban sus videos al chat de la escuelita. Ahora pasaremos con una manualidad a cargo de Sarita y de Melanie. Hola niños, ¿cómo están? Bendiciones. Para la manualidad de hoy vamos a necesitar 8 paletas, tijeras, silicón, un cuadrito de hoja para escribir el versículo, lapicero y lápices de color y el molde que está en la descripción del video. Para proceder hay que recortar el pesebre para que no se sobren restos. Luego vamos a pintar. Bueno, yo quise pintar el burrito de color café, pero ustedes pueden pintarlo como quieran. Yo quise pintar la vaca de color amarillo, pero ustedes la pueden pintar como gusten. Vamos a pintar el hocico y las manchitas de la vaca. Vamos a empezar con la manchita aquí del ojo de la vaca. Con color rosa vamos a pintar el interior de las orejitas de los animalitos. Listo, ya pintamos los animalitos. Ahora vamos a pintar esta cerca. Color café. Listo, ya pintamos la cerca. Ahora vamos a pintar la paja aquí, color amarillo. Listo. Ahora también vamos a pintar esta pajita donde está acostado el niñito Jesús. Listo. Ahora, como la pajita no es toda amarilla, le vamos a poner un poquitito de café para que se vean algunos tonos oscuros. Miren, ya estamos pintando la pajita y verdad que sí se ve así. Ahora pintaremos a José y María y a Jesús. Vamos a pintar la barba y el pelo de José. Ustedes pueden pintarlo negro o como quieran. Ahora vamos con un poco de crayola al pelo de María para que tenga tonos distintos de pelo. Y también el pelito del niñito Jesús. Ahora cogeremos el color celeste para pintarle la bata a José.
al final ustedes pueden escoger el color que quieran para pintar a José y María. Listo, ahora pintaremos con rojo el interior de José. También nos pueden pintar de colores que quieran. Ahora vamos a pintar a María. Pueden pintarla como quieran. Ahora con color naranja vamos a pintar esta parte. Vamos a pintar el pañalito. Yo lo pintaré con color azul. Listo, yo ya terminé de pintar al niñito Jesús y estos palitos de madera. También le pinté la piel. Ahora vamos a pegar las paletitas. Vamos a pegarlas en forma de casita. Cogemos el silicón. Vamos a pegar. Vamos a pegarlas. Hay que seguirla pegando en forma de casita. Listo, así es como queda. Ya está pegada las paletitas. Hay que pintarlas. Y luego hay que escribir el versículo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Lo escribimos, los pegamos y así es como queda. Espero que les haya gustado la manualidad de hoy. Los invito a que la realicen y la suban al chat de la escuelita bíblica. ¡Hasta luego! Esta fue la manualidad, los motivo para que tomen sus fotos y las suban al chat de la escuelita. Ahora pasaremos con una mímica a cargo de la maestra Andrea. Hola chicos, ¿listos para aprender la mímica de hoy? Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban junto a él. En Belén, en Belén, en Belén. Fue Dios quien vino a visitarnos. Su padre nos quiso dejar. Se hizo pequeño, muy dulce y tierno, y él volverá para reinar. Los pastores le vieron brillar y el ángel les habló de él. Todos juntos fueron a adorar en Belén.
La primera parte dice así: una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. Entonces vamos a hacer así. Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban junto a él en Belén, en Belén, en Belén. Y viene el coro que dice así: fue Dios quien vino a visitarnos, su paz Él nos quiso dejar, siendo pequeño, muy dulce y tierno, y Él volverá para reinar. Perfecto. La segunda parte dice así: los pastores le vieron brillar, y el ángel les habló de Él. Todos juntos fueron a adorar en Belén, en Belén, en Belén. Y nuevamente hacemos: fue Dios quien vino a visitarnos, su paz Él nos quiso dejar, siendo pequeño, muy dulce y tierno, y Él volverá para reinar como una corona. La última parte dice así: unos sabios le quisieron ver, y una estrella les guió hasta Él. Sus regalos fueron a ofrecer en Belén, en Belén, en Belén. Y se repite una vez más el coro: fue Dios quien vino a visitarnos, su paz Él nos quiso dejar, siendo pequeño, muy dulce y tierno, y Él volverá para reinar. Una vez más: fue Dios quien vino a visitarnos, su paz Él nos quiso dejar, siendo pequeño, muy dulce y tierno, y Él volverá para reinar. Y a lo último hacemos las manos hacia arriba. Muy bien. Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban junto a él en Belén, en Belén, en Belén.
de Jesús, nuestro Salvador. Vamos con la enseñanza. Hola niños, hoy les voy a contar una historia llena de amor y esperanza. ¿Saben? Hace 2000 años nació un niño en Belén llamado Jesús. Él vino con una misión, la cual era salvar al mundo de sus pecados. Él es el Hijo de Dios y su nacimiento fue así. Un ángel se le apareció a su madre María y le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se asustó, pero el ángel le dijo que no tuviera miedo, que ella había hallado gracia ante Dios y que concebiría del Espíritu Santo, que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. También se le apareció a José, un hombre justo, quien estaba desposado con María, y le dijo que no tuviera miedo en recibir a María por mujer, porque el hijo que llevaba en su vientre del Espíritu Santo es. Cuando llegó el tiempo del nacimiento, José desesperadamente buscaba un lugar para que su mujer pudiera dar a luz, pero no halló más que un pesebre. El niño nació y su madre lo envolvió en pañales. Cerca del lugar habían unos pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre los rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de un gran resplandor, y tuvieron temor. Pero el ángel les dijo: «No teman, he aquí les traigo nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales en un pesebre». De repente aparecieron muchos ángeles que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres». Y esto, niños, ha sido la historia del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora pasaremos con una prédica a cargo del hermano Mario. Muy buenos días, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta mañana de sábado, una mañana en la cual vamos a aprender una vez más acerca de la palabra, acerca de lo que nuestro Dios nos dejó por medio del Evangelio. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: «Mas el justo por la fe vivirá». Por eso a través del Evangelio es que aprendemos, y a través del Evangelio hemos nacido de nuevo. A través del Evangelio es que hemos podido ser rescatados del lago de fuego. Y hoy vamos a aprender más acerca del Evangelio, ahora con la historia más linda, más hermosa de toda la Biblia, que es acerca del nacimiento de Jesucristo. Así que bienvenidos todos los chicos y también a sus padres, a todos los que les acompañan, a prestar muchísima atención a esta historia, que es el acto de amor más grande que podemos encontrar en todo el universo. Entonces, para no adelantarme, ahorita lo leemos, vamos a orar primero, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana tan linda, esta mañana tan especial que Dios nos ha regalado y que nos da la salud para poder aprender a través de su palabra. Señor, en esta mañana, agradecidos contigo, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender el mensaje del Evangelio verdadero a través de la palabra que nos has dejado en la Santa Biblia. Agradezco por cada uno de estos niños y de sus papás que se han conectado por las diferentes redes en esta mañana para poder aprender más acerca del milagro de la salvación, acerca del perdón de pecados, acerca de este regalo, acerca de la gracia, el regalo que tú nos das, que sin hacer absolutamente nada de obra humana y con toda la obra tuya, Jesucristo nos ha salvado. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entender cada uno de los versos, cada uno de los capítulos por los cuales vamos a estar y poder comprender lo que tú nos dejaste escrito en este libro tan especial y tan lindo como es tu palabra. Agradecidos contigo en esta mañana, hemos orado en el nombre de Jesucristo.
Amén. Ok, ahora sí, como siempre les digo y los motivo a tener su lápiz, su lapicero, a tener su libreta de apuntes, a tener su cuaderno por ahí, ¿verdad? Y muy importante, y no puede faltar, si no, no serviría de nada todo lo demás, la palabra de Dios, la Biblia, para poder buscar, para poder leer y así poder aprender acerca de lo que Cristo nos dejó. Ok, vamos a ir a Mateo, entonces busquen su Biblia, yo siempre motivo a que busquen en la Biblia, siempre, siempre para aprender, y así aprendemos dónde están los libros, los versículos, los capítulos, nos hacemos más rápidos en la búsqueda, ¿verdad? De la palabra. Dice, vamos a ir a Mateo 1, verso 18. Mateo 1, versículo 18, todos buscando. Mateo 1, verso 18. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 1, verso 18. Dice el subtítulo. Nacimiento de Jesucristo. Es uno de los que nos relata la historia del nacimiento de Jesucristo. Es uno de los capítulos. Hay más. Dice Mateo 1, verso 18. Leemos hasta el 25. Vamos a dar lectura. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, marido, como era justo, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Aquí está la historia más linda, más hermosa, porque por medio de Jesucristo hemos obtenido eterna redención a través de toda la obra que Él hizo acá. Dios con nosotros, ¿verdad? Es Emmanuel. Y vamos a ver, entonces vamos a retomar en el Mateo 1, verso 18. Vamos a releer para ir aprendiendo. Así que todos niños en Mateo 1, verso 18. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo que nos dejaran la oportunidad de saber cómo nació Jesús, cómo nació nuestro Salvador. Qué lindo, es algo hermoso. Yo espero que usted esté tan contento como lo estoy yo, ¿verdad? Estoy feliz de poder hablar acerca de la vida de Jesucristo, que nos lo dejó la Escritura aquí para que nosotros lo pudiéramos comprender. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay algo importante. María estaba desposada con José, estaba comprometida con José. Pero ellos no tenían contacto, no se habían contactado, no se habían acercado, no se habían allegado.
¿verdad? No había una relación entre ellos aún. Entonces dice que estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí se nos torna un poquito difícil porque José no se había llegado a María y María estaba embarazada. Y María había concebido. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos a Agar y a Ismael? Que Sarai, la esposa de Abraham, le dijo que se allegara a Agar, que era la esclava egipcia, y concibieron a Ismael. Pero acá, al contrario de esta historia, María no se había allegado a José y estaba embarazada. Y no por medio de José, sino que el verso 19 dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José en secreto mantiene la situación, sabe que María está embarazada, sabe que él no se allegó a María. Pero entonces queda la pregunta, queda la incertidumbre, ¿qué pudo haber estado pensando José en este momento? No sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que se nos ha escrito aquí en la palabra, en el mensaje. Dice el verso 20, y pensando él en esto, ¿qué estaba José? Sí, que estaba pensando cómo María quedó embarazada sin él. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero el verso 18 nos lo dice al final. Bueno, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí está la respuesta. ¿Cómo concibió María? ¿Cómo quedó embarazada María? Por medio del Espíritu Santo. Pero el verso 20 dice que, y pensando él en esto, ¿quién estaba pensando? José, esposo de María. Estaba pensando en esta situación. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, una intervención divina cuando nosotros cuando nosotros no podemos resolver, cuando nosotros no entendemos, esa intervención vino de parte de Dios, cuando nosotros ya no podemos, esa intervención dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si había en José algún tipo de duda, algún pensamiento erróneo, pensamiento humano, con error, un pensamiento erróneo, ¿verdad? Que nos equivocamos muy fácilmente por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad. Si había un pensamiento así, negativo de parte de José, aquí viene un ángel, ¿de quién? Un ángel del Señor. Lo vimos en la historia pasada, que cuando viene un ángel es un enviado de Dios. Tiene que especificar que sea un ángel del Señor. Y efectivamente dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vean qué lindo, qué hermoso y qué claridad con la que le habla el ángel a José, para que José pueda entender, pueda comprender, pueda tomar a María como su esposa sin ningún señalamiento, sin ninguna duda, sin ningún pensamiento equívoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice entonces el ángel a José? Vea lo que le dice el verso 21. Estas son palabras del ángel hacia José. Dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el nacimiento más importante de la historia. Dios hecho hombre. El Salvador. Jesús es el Salvador. Salvador de toda la humanidad. Es el que nos salva de todos los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es el Salvador. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Dios. Vamos a darle lectura también a Lucas. En Lucas también hay una referencia acerca de la historia de Jesús. Entonces vamos a ir a Lucas 1, verso 30 y verso 31. Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Vamos a ir Mateo, Marcos, Lucas 1, 30, 31. Vamos a ver todos por allá. Lucas 1, 30 y 31. Doy lectura, dice: Entonces el ángel le dijo a María: No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. ¿Por qué no va a tener fin? Porque es Jesús. Porque es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Es Dios con nosotros. Como ya lo leímos, ahorita llegamos a ese otro versículo. Entonces, aquí tenemos que detenernos un poquito, porque dice: dará a luz un hijo. Volvamos a Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué lo repito muchas veces? Porque deberíamos de aprenderlo de memoria. Y dará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él viene a salvarnos de nuestros pecados, porque aquí tenemos que hacer énfasis también un poquito en Romanos 5, verso 12. ¿Por qué Jesús tiene que venirnos a salvar del pecado? Porque si vamos a Romanos, vamos a ir a Romanos un momentito, 5. Romanos 5, verso 12. Romanos 5, 12, todos ahí buscando, siempre es importante. Romanos 5, verso 12, sin perder Mateo 1, 21. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y por medio del pecado la muerte, por cuanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No había oportunidad alguna para nosotros. Nosotros nacimos con pecado, como bien lo dice el Salmo 51:5, el Salmo 58:3. Por temas de tiempo, pero los puedes anotar ahí, Salmo 51:5 y 58:3 también. Ahí dice que nacimos con pecado. Por medio de Adán heredamos el pecado. Y el pecado es la separación de Dios para siempre, la separación eterna. La muerte es la separación de Dios eterna. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, sí o sí tenía que venir la muerte para hacer paga por nuestros pecados. Entonces, aquí regresamos al texto inicial, que es Mateo 1:21. Entonces, nos devolvemos al 18, porque dice que al final, el nacimiento de Jesucristo, así estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Por qué hubo una concepción por medio del Espíritu Santo y no por medio de José? Esto es importante, es un dato importante que necesitamos conocer. Fue concebida por medio del Espíritu Santo sin pecado. Acabamos de leer en Romanos 5:12
que por medio de un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y como la muerte pasó, por tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por medio de Adán entró el pecado al mundo, y todos los demás nacemos con el pecado de Adán, con el pecado heredado por medio de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. Entonces, si Jesús hubiera sido concebido por José, hubiera nacido con el pecado también, pero fue concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces, al ser concebido por medio del Espíritu Santo, Jesús no tuvo pecado, nació sin pecado alguno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, San Juan nos dice claramente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los corderos que se presentaban en la ley para remisión de pecados tenían que ser limpios, sin defecto, tenían que ser perfectos. Por eso Jesús nace limpio, nace sin mancha, nace sin pecado, perfecto, para morir por nuestros pecados, para redimir nuestros pecados. Por eso es importante que este dato lo estudiemos, porque Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo para ser presentado por nuestros pecados, para que llevara nuestra condenación, el justo por los injustos, el puro, el Cordero de Dios, puro, sin mancha, sin defecto alguno, se presentó por nosotros, por nuestros pecados. Porque releemos Mateo 1:21, yo creo que van a terminar aprendiéndoselo de memoria después de esta mañana. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Jesús era el único que podía pagar por nuestros pecados. Él es el Salvador, porque es el único que nació de una mujer sin pecado alguno, sin el pecado de parte de Adán, heredado por Adán. Entonces, el Salmo también, el Salmo 130, verso 8, vamos a ir, el Salmo 130, verso 8, también tiene una referencia. Vamos a ir a la mitad de la Biblia, Salmo 130, versos 7 y 8. Salmo 130, versos 7 y 8. Vamos todos, chicos, buscando para que podamos leer todos juntos. Salmo 130, versos 7 y verso 8. Dice el salmista: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. ¿Qué dice? Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y él redimirá. Dice que hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por medio de Jesucristo, aquí están haciendo referencia a Jesucristo, que va a redimir a su pueblo de todos sus pecados. Dice el verso 22, Mateo 1, el verso 22 nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto tenía que suceder tal cual, así como fue, así como sucedió, porque estaba escrito y estaba profetizado por Isaías, por el profeta Isaías. Ya vamos a ir a esa cita. Dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí tenemos también otra información importante que debemos de adoptar. ¿Quién es Jesús? ¿Es nuestro Salvador? Correcto. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Hijo de Dios. Jesús es
el mismo Dios. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús en repetidas ocasiones en los evangelios. Entonces, por eso dice Emmanuel, Dios con nosotros. Al Jesús venir a esta tierra, significa que Dios está con nosotros. Vamos a ir a Isaías. Isaías 7, verso 14. Isaías 7. Todos ahí buscando en las casas, con sus papás, en la Biblia, con sus apuntes. Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahora a través de la escritura, Dios continúa con nosotros. Y va a estar hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Entonces nos regresamos otra vez a Mateo 1, 22. Todo esto está sucediendo para que la palabra se cumpla. Ya todo en el Antiguo Testamento se había profetizado acerca del Mesías, acerca de Jesucristo, que Él es el que iba a quitar el pecado del mundo, que Él iba a llevar todos nuestros pecados. En Isaías, vamos a ver, bueno, ya estuvimos en Isaías, y Isaías 53 nos habla acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo, porque dice que en el 21 que Él va a llevar el pecado, ¿verdad? Él vino a salvar a su pueblo de su pecado. Entonces, Isaías 53, verso 3, les acabo de decir que los profetas anunciaron la venida de nuestro Señor. Entonces vamos a leer en Isaías 53, verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 de Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús, que vino a perdonar a su pueblo de sus pecados, nos vino a liberar por medio de su sangre. Dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién cargó Jehová el pecado? Lo cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo, que nació de María la Virgen, concebido por medio del Espíritu Santo, pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él liberó a su pueblo de sus pecados. Verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí está el profeta hablándonos de Jesucristo, que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Está hablando de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, por una razón. Hay una voluntad, hay una única voluntad de Dios, que es perdonar a su pueblo. Porque dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto por medio de la fe. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Por medio de la fe en la muerte de Cristo en la cruz.
no por obra nuestra. Ya vimos que por nuestra propia obra no podemos hacer nada. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, no podemos quitar el pecado, sino que ¿quién cargó el pecado de todos nosotros en él? Dios. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, cargó el pecado en él, como lo acabamos de leer, y él llevó nuestros pecados a esa cruz y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Por eso ahora les dije que era el nacimiento más importante de toda la historia. Porque si Jesús no hubiera venido a morir a esa cruz, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de poder ir al reino de los cielos con nuestro Dios, con nuestro Padre. Dice el verso 24, vamos a continuar. Dice verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. El primer hijo de María es Jesucristo. Dice que despertando José del sueño, dice el verso 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué dice que hizo José? José hizo la voluntad de Dios, porque Dios le dio a conocer su voluntad a través del ángel, a través del enviado. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta después de que tuvo a su primogénito, que fue Jesucristo. Entonces aquí hay algo muy importante, hay una acción que nos deja una enseñanza muy especial, la obediencia. Aquí dice que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, así como Dios le dijo, así como Dios le envió. Qué importante es ser obediente a la voz de Dios. Qué importante es ser obediente a la voluntad de Dios. Porque por medio de José está el cuidado del que perdonó todos nuestros pecados. Ahora, tal vez ustedes niños se preguntan, bueno, pero a José le habló un ángel. Y Dios a través del ángel le dio a conocer su voluntad. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para hablar con Dios? ¿Cómo nos habla Dios a nosotros? ¿Verdad? Tal vez está esa pregunta, que es existencial, es una pregunta bien fuerte. Bueno, Hebreos 1 nos resuelve ese tema. ¿Cómo nos habla Dios? Yo les estoy diciendo que qué importante la obediencia de José al ángel de Dios. Hizo la voluntad de Dios y tomó a María como su mujer, ya conociendo que María había concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir así rápidamente, se nos ha ido el tiempo ya, a Hebreos 1. Vamos a ir a Hebreos 1, porque a José le habló el ángel de Dios. Pues vamos a ver cómo se nos habla ahora para ser obedientes a la voluntad de Dios. Dice Hebreos 1, verso 1 y verso 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean qué lindo, dice que a nuestros padres, a los antepasados, está hablando aquí el apóstol, ¿verdad? A los hebreos, les habló de muchas formas, por medio de los profetas, pero que en los postreros días son después de Jesús, del nacimiento de Jesús, ya ahí en adelante son los postreros días, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si José fue obediente al ángel, Dios le habló a través del ángel. Pero a nosotros Dios nos habla a través de su palabra. Aquí está la palabra de Dios, aquí está la voluntad de Dios escrita. Por eso es tan importante que usted se conecte siempre a las prédicas, que usted se conecte a las enseñanzas y que esté atento siempre
a las predicaciones del Evangelio, a la lectura también y a la oración. Entonces el verso 2 de Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este es por medio de Jesucristo. Palabra que está escrita en este libro tan importante, en este libro tan especial, que tenemos todos en nuestra mano, que tenemos todos con facilidad, y nuestro país, gracias a Dios, es de libertad de culto hasta el momento, y podemos portar una Biblia, podemos abrir una Biblia, podemos hablar de Dios tranquilamente. Entonces, así como José fue obediente a la voz de Dios, yo les aconsejo, es un consejo para mí también, que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. En estos tiempos nos habla a través de su palabra. Bueno, ya por asunto de tiempo hemos finalizado. Vamos a mirar la enseñanza hasta aquí, viendo la importancia del nacimiento de Jesucristo, que Él vino, ¿verdad?, a esta tierra a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Él es Dios con nosotros. Él se presentó sin pecado alguno por nuestros pecados y nos perdonó una vez y para siempre, cargando todo el peso, cargando toda la condenación de nuestros pecados sobre Él. En esa cruz dijo, consumado es, y ahí pagó el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió por cada uno de nosotros. Por eso hoy por hoy somos justos renacidos por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la enseñanza. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ver el nacimiento de tu Hijo Jesús, el cual tú enviaste con el propósito de salvarnos, con el propósito de salvar a toda la humanidad. Ayúdanos a predicar esta verdad, a predicar estas buenas nuevas de salvación, a predicar este evangelio a toda criatura, a todo conocido, a todo amigo, a todo familiar, a todo compañero, a toda persona con la que nos encontremos en este caminar de la vida, que podamos llevar el evangelio. Sabemos que hay muchos niños con corta edad, pero con mucho conocimiento. Dale la oportunidad, dale la sabiduría, el entendimiento de que nuestros niños puedan predicar el evangelio, puedan hablarles a otros de Cristo, puedan hablar a otros de tu palabra, que puedan ser obedientes al mensaje que tú nos has dejado a través de esta hermosa Biblia. Agradecidos contigo, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana espero que podamos reflexionar y siempre meditar acerca de esta palabra. Pueden releer el capítulo y los versículos uno por uno. Les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego, niños. Hasta luego, padres. Chao. A continuación pasaremos con las trivias. La primera trivia dice así: María, Madre de Jesús, concibió del Espíritu Santo. ¿Esto es falso o verdadero, chicos? Muy bien, la respuesta correcta es verdadera. Y se encuentra en San Mateo 1:18, que dice así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora pasaremos con la segunda trivia, que dice así: Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Esto es falso o verdadero? Muy bien, la respuesta correcta es verdadera y se encuentra en San Mateo 1:23 y dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora la tercera trivia. José no quiso hacer caso a lo que el ángel le dijo. ¿Eso es falso o verdadero? Muy bien, chicos, la respuesta correcta es falsa y se encuentra en San Mateo 1:24 y dice:
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. A continuación pasaremos con completa el versículo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus... Las palabras correctas son Jesús y pecados. Se encuentra en Mateo 1:21 y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Estas han sido las actividades de hoy. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho.